Bueno, sabemos que aquí en Hernando comenzó la campaña de vacunación. Queremos saber cómo viene avanzando. La verdad que en lo personal muy satisfecho porque la gran cantidad de dosis que hemos recibido por parte de la provincia es un número muy importante. Estamos en el orden de las 550 dosis de vacuna y hoy se comenzó ya con las primeras segunda dosis a aplicar para completar el esquema que se realizó a nivel de las instituciones cerradas, es decir, de los 3 geriátricos que tenemos en nuestra ciudad y también algunos mayores de personal de salud, mayores de 60 años, docentes, es decir, que ya habían tenido la primera dosis, se les está completando el esquema. ¿Qué tipo de vacunas han llegado aquí en Hernando? Han llegado las 3 variantes, la Sputnik, que es la vacuna rusa, la Covishield y la Sinopharm. Bien, todas esas vacunas, para que la gente sepa, son con 2 dosis. Todas son con 2 dosis, la primera dosis se coloca el día 1, el día que se coloca, y se espera colocar una segunda dosis posterior a los 21, entre los 21 y los 30 días más o menos. No tiene, si se pasara un tiempito, 4 o 5 días, sí, no tiene ninguna incidencia. Bien. Uno lo puede vacunar tranquilamente. Bien, ¿alguna de esas personas han tenido alguna característica que no era común después de haber sido vacunado? ¿Algún efecto adverso? Sí. Claro. No hemos registrado casos, particularmente yo he sido vacunado también con las 2 dosis y los efectos adversos para mí no existieron, como hay algunos que le ha dado un cuadro de febrícula, de mialgias o de cierta cansancio, fatiga después de las 8 o 12 horas, pero tomaron un tafirol, al otro día estaban completamente normal. Puede esperarse este tipo de efecto porque toda vacuna es una inoculación con virus vivos o no, pero que entran a trabajar en el interior de nuestro cuerpo, generando movimientos genéticos, inmunológicos, que dan respuesta, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es para nada anormal de que la colocación de una vacuna dé este tipo de síntomas, mialgias, dolores musculares o una pequeña febrícula. Como sucede a lo mejor cuando nos colocamos la vacuna para la gripe. Exactamente. Tenemos un cuadro de congestión. A veces sí, a veces sí. No es lo que tiene que suceder, ¿no? Claro. Pero lo puede sufrir la persona, bien, que es solamente un par de horas nada más. Y doctor, una vez que se aplica la vacuna, la primera dosis, ¿qué porcentaje de inmunidad ya queda en el cuerpo contra el COVID? Cuando la persona inicia la vacunación, estos son todos estudios muy nuevos. Es decir, todavía no hay a ciencia cierta la movilización, ¿no es cierto?, inmunológica de la respuesta que pueda producir. Se están haciendo estudios muy importantes en laboratorios, en hemoderivados en Córdoba, y sí se ve que hay diferencia entre las personas que han sido positivas por el COVID y las personas que no tuvieron COVID. Que cuando se les coloca la primera dosis de vacuna es mucho más notable el aumento de anticuerpos en los que tuvieron la enfermedad a los que no tuvieron. Pero si uno tendría que decir, mira, a partir del día 7 o del día 8 comienza, ¿no es cierto?, la formación, esto es todo muy nuevo, esto es un día a día, acá nadie sabe más que nadie ni menos que nadie. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un virus que tiene un año de aparición, por lo tanto es un virus nuevo y bueno, y tiene cosas que nos enseñan todos los días y cosas nuevas que aparecen y bueno, contra eso estamos luchando, ¿no? La gente cuando llega a vacunarse, ¿con qué ánimo llega? ¿Con temor, con alegría? Sí, están esperando la vacuna. La gente entendió que hay que vacunarse porque no podemos seguir viviendo en esta circunstancia 2 años más o 3 años más. Toda pandemia, por efecto biológico, después de un segundo, de un tercer año, pierde su efectividad y va a terminar cayendo. Pero si tenemos que vivir
confinados durante 2 o 3 años, que no tenemos vida, ¿no es cierto? No se puede. Entonces, instemos a que todo el mundo nos podamos vacunar, porque nos tenemos que vacunar, todo el mundo, para terminar de una vez con esta pandemia y que podamos, ¿no es cierto?, vivir dignamente como personas, que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer, porque esto nos tiene muy retraído, no solo en lo laboral, en lo económico, en lo social, en lo profesional. Todos tenemos restricciones de alguna forma y esas restricciones en algún lado van a impactar. Entonces, a nivel sociedad, los daños y los perjuicios que hemos tenido económicos, comerciales, no los recuperamos más, Entonces hay que instar, por eso a veces yo me pongo mal cuando del gobierno dicen vamos a traer vacunas y desde la oposición dicen, pero y dijeron que iban a traer. El mundo está en crisis con esta vacuna, el mundo tiene que vacunarse, y vos me podés decir, ¿y por qué Chile compró? Bueno, son negociaciones, ¿no es cierto?, que se hacen, cada país tendrá una negociación con algún laboratorio. Nosotros, yo te vuelvo a repetir, en lo personal estoy sumamente satisfecho porque tenemos prácticamente de 6.000 personas, 5.000 personas que hay que vacunar, que son los que tienen mayor riesgo, que son los mayores de 60 años, en estos 20 días hemos vacunado casi 600 personas, 500 y algunos más. Hoy podría darte un número más a la tarde, un número exacto. Y ya estamos completando los esquemas. Así que acá no hay grieta, acá hay que esperar la vacuna, que la vacuna llegue, no generemos ansiedad en la gente. La gente sabe que se tuvo que inscribir a través del Ciudadano Digital o de la página de vacunación COVID de la provincia de Córdoba. A nosotros nos mandan las actas con cada uno de los nombres de las personas, con las vacunas, y cada vacuna tiene su dueño, ¿no es cierto? Entonces, esto está todo protocolizado por acta, es decir, acá, desgraciadamente, a nosotros nos controlan y muchos de los de arriba no controlaron, ¿no es cierto? Entonces, pero está bien que sea así. Ahí está la falencia, o sea, cuando la política se mete en temas tan importantes como este, que el mundo depende de una vacuna para salir de esta situación, y cuando la política mete su cola para hacer chanchadas, porque otro término no encuentro, es como que la sociedad se pierde un poco el entusiasmo que tenía previo a la llegada del primer avión con las vacunas, porque todo el mundo antes de la llegada, ¿cuándo llegaron? Hubo situaciones que cambiaron un poco el ánimo de la sociedad y eso hay que volver a recuperarlo, pero ¿cómo se recupera? Con las acciones y demostrando de que las vacunas llegan, se colocan, que la gente está bien, que la gente se siga anotando, se sigue registrando para vacunarse y contagiando ese entusiasmo para que una vez por todas la sociedad esté inmune de esto. Es lo que corresponde, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos a diario esperando que nos lleguen la mayor cantidad de dosis posible para poder tener, ¿no es cierto?, vacunado esa franja etaria, ¿no es cierto?, que son los mayores de 60 años, en primera instancia, como fue el personal de salud, docentes. Y todavía faltan cosas, porque faltan los pacientes de riesgo, que los pacientes de riesgo no necesariamente son los mayores de 60 años también. Hay pacientes que están en tratamientos oncológicos, hay trasplantados, y hay otras enfermedades que también requieren de una inmunización. Pero bueno, yo creo que a medida que vayamos sorteando todos estos escalones sanitarios para vacunar, vamos a ir descendiendo después a los de 70 años, después a los de 60 años, y así sucesivamente hasta cubrir, ¿no es cierto?, lo que más se pueda en nuestra sociedad. En Estados Unidos esta semana aparentemente ya la Moderna, que es el laboratorio de ellos, ya estaría en condiciones de poder ofrecerla farmacológicamente, es decir, en farmacias. Es decir, que ya tendría un enfoque más comercial, por lo tanto las personas que no recibieron las dosis por salud pública, las podrían ir a adquirir, ¿no es cierto?, a una farmacia, y eso generaría una descentralización mucho más rápida de la vacunación. Claro, y nos llegarían más a lo mejor a nuestro país y a todo el mundo, porque tiene que vacunarse todo el mundo. Acá no es Argentina ni Hernando, es todo el mundo. Todas las edades. Y hoy, actualmente, aquí en Hernando, ¿cómo está la situación con el COVID en relación a casos, aislamientos? Bueno, ha habido
No podemos decir que ha habido un rebrote importante. A esta altura del mes tenemos casi 50 positivos. A esta altura del mes, ¿no es cierto? Ha habido una elevación en los casos positivos, que venía en descendencia y que en diciembre volvió a tomar un repunte, después luego en enero bajó y en febrero volvió a repuntar y se mantienen hasta el día de hoy. Pero todavía no escapa a lo normal, es decir, ya hay gente que está hablando de futuras restricciones. En nuestra ciudad todavía está todo muy contenido, estamos trabajando para eso, para que esto no haya mayor cantidad de dispersión, y acá es donde nosotros tenemos que ser claros y concisos. Esto es responsabilidad social. Nosotros individualizamos a los positivos que colaboren con los contactos estrechos, el aislamiento, y tenemos que cuidarnos. Y si no tenemos la vacuna, tenemos que usar el barbijo sí o sí cuando salimos a la calle. Vos verás que hay mucha gente que anda sin barbijo. Hay gente que denuncia que hay positivos en la calle, hay gente que denuncia que hay contactos estrechos en la calle. Es la realidad. Entonces, instemos a la sociedad a que seamos conscientes de que esto, hasta que no estemos vacunados, no vamos a dejar de correr el riesgo de infectarnos o de reinfectarnos, porque también ya tuvimos casos de reinfección. Sí. Entonces, los casos que hay están controlados. Y como ser, en el hospital no tenemos internados de COVID, sí hay internados de COVID en la clínica privada. Claro. Pero bueno, estamos trabajando a diario para contener, ¿no es cierto?, a los contactos estrechos, a los casos activos. Estamos en permanente comunicación telefónica, el COE local, con toda esta gente, y le pedimos a la sociedad que colabore con esto por un cuidado social. Es decir, que sepamos reconocer. Hay mucha gente que te dice, puedo perder el trabajo. No lo vas a perder el trabajo. Esto es una pandemia. Tienen un certificado oficial de falta y de ausentismo. Por lo tanto, seamos serios, llamemos, ¿no es cierto? Ustedes desde todos los medios de comunicación colaboran muchísimo en esto, y yo creo que hay que seguir instando a que la gente se siga cuidando, porque la realidad nos marca que si en Europa esto repuntó, recrudeció de vuelta, ¿y por qué no va a tener que venir acá a nuestro país? ¿No es cierto? Tenemos una luz prendida al final del camino, que es la vacuna, pero bueno, para todos no alcanza, y lo que se va haciendo va lento, porque sabemos que hoy hay prioridades también. Hay prioridades, y bueno, y estamos, ¿no es cierto?, estamos enfocando en distintos puntos estratégicos, ¿no es cierto?, de salud, para que no haya resentimientos a nivel de la salud, de Hernando, de comercio, que no estamos hablando ni de futuras restricciones o no. Que quede bien claro que si esto aumenta, no se va a dudar, ¿no es cierto?, en implementar medidas restrictivas, pero por el momento llevemos tranquilidad. Doctor, volviendo al tema de la vacunación, y una pregunta recurrente que yo también me la he hecho, aquella persona que recibió la primera dosis, en la segunda dosis, y se enfermó de COVID, eso puede suceder también. O sea, no estamos inmunes porque estamos vacunados a no contagiarnos de COVID, sino que eso reduce por ejemplo, el porcentaje de mortalidad y esas cosas. Es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido casos de profesionales que habían sido negativos, es decir, que no habían contraído el virus, vacunados con más de 30 días a partir de la segunda dosis, es decir, ya con una inmunidad bien desarrollada por parte de la vacuna, y que fueron positivos. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde funciona la vacuna. Claro. No pasa más a un resfrío o a un cuadro gripal, digamos, ¿no es cierto?, con las características que tiene esta enfermedad, respiratorio, pero muy leve. Y justamente a eso se apunta, a que la persona que está vacunada no va a requerir internación, claro, por lo general. Entonces no va a desarrollar la neumonía, que es la causa que termina, ¿no es cierto?, siendo la que la conduce a la muerte. Entonces pasa como de un simple resfrío, de un cuadro gripal leve, a no tener que internarse la persona que está vacunada.
es más difícil que contraiga la enfermedad el que fue positivo y fue vacunado. Ah, bien. Hay más cantidad de anticuerpos, muchísima cantidad de anticuerpos. Hay un trabajo muy lindo hecho, muy nuevo, muy corto en número de pacientes, porque hay muy pocos vacunados, Claro. en hemoderivados en Córdoba, a donde se ve claramente la gran cantidad de anticuerpos que producen los que fueron positivos y fueron vacunados contra los negativos y que fueron vacunados también. Está bien. Y doctor, al principio, al inicio del programa, cuando leíamos las tapas de los diarios, el tema principal, por lo general, es el tema de la vacunación. Y en las variantes del COVID, y el Ministerio de Salud de la provincia realizó estudios sobre estas variantes que provienen de Reino Unido y Manaos. Se han detectado 3 casos, tengo entendido, aquí en la provincia. ¿Esto por qué surge? ¿Es más agresiva esta cepa? La variante Manaos y la variante, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña son variantes más livianas del virus. No se ha modificado la plataforma genética del virus, por lo tanto hay que decirle a la gente que todavía estas vacunas funcionan, porque no se ha modificado la estructura genética del virus, simplemente se han modificado algunas proteínas. Pero que si esa variante sigue, es decir, si esa persona, si no detenemos a estas personas que han contraído la variante Manaus por la cercanía que tenemos con Brasil, eso va a seguir modificándose y va a terminar modificando la plataforma genética, y esto sería una catástrofe porque habría que empezar de cero de vuelta. Claro. Ya no tendríamos vacuna para esa variante. Por el momento no. Ahora, no es el momento, ni fue el momento, en esto hay que ser claro y hay que ser preciso. Es una irresponsabilidad ir a un lugar de veraneo, ¿no es cierto?, o de vacaciones, como ir a Brasil, ir a México, donde sabemos que el problema está incendiado, es decir, el sistema de salud de Brasil está agotado. Ayer hubo casi 3.000 muertes, es un número, pero que, por Dios, ¿no es cierto? Entonces, no vayamos a buscar lo que no tenemos acá. Si no vamos este año, si no se va este año, se irá el otro año, pero me parece un acto no responsable ir, ¿no es cierto?, a esos lugares en estos momentos. Por lo tanto, en Córdoba ya fue aislada esta cepa, y bueno, y esto está generando, ¿no es cierto?, un ruido muy particular, porque ya entró. Claro. Ya entró. Sí, sí. Habrá que ver qué dicen las autoridades provinciales, nacionales más que nada, con respecto si va a haber cierre de fronteras o no. Y hay polémica por los viajes de egresados. Los egresados que vuelven, por ejemplo, en México, que se hacen un hisopado, arroja resultado negativo, cuando vienen a Argentina se vuelven a hacer y da positivo. Se habla de laboratorios truchos también. Sí, es todo un tema. Es todo un tema, se habla de eso, por eso te digo, es decir, no es responsable ir a esos lugares hoy día. Tenemos, a ver, no nos vayamos afuera, no nos vayamos afuera, pero tenemos acá, en el caso del incremento que hubo en ciudades muy cercanas a la nuestra, con estudiantes que fueron a Bariloche, que fueron al sur de nuestro país. Entonces, habrá que tomar alguna medida, es decir, uno tampoco es comisario para imponer, ¿no es cierto? Pero si nosotros usamos el criterio común de padres, de padres, con respecto a nuestros hijos, podemos tener alguna respuesta, y bueno, y sabemos que si en el sur, en este momento, hay circulación viral mucho más activa que acá, evitemos ir para allá. Ahora creo que va a haber un contingente de Hernando que va a viajar a Bariloche. ¿Tiene previsto realizar algo una vez que vuelvan aquí? Obligatoriamente tienen que hacer el aislamiento preventivo. Y ante la presencia de síntomas tendrán que ser hisopados, ¿no es cierto? Tampoco tenemos que ver todo negro, ¿no es cierto? Porque de alguna forma estamos diciendo de que tenemos que aprender a convivir con esto. Pero convivir con esto de una forma cuidadosa, cuidándonos. Es decir, si después sabemos lo que es Bariloche, sabemos lo que es comercialmente y lo que es lo que significa para la juventud el viaje de egresado. Y bueno, ahí aumentan los riesgos.
ahí aumentan los riesgos y eso es... a ver, las personas jóvenes se infectan y siempre se infectaron más que los grandes, duplicaban a los grandes, pero hasta el año pasado, ¿quiénes tenían las complicaciones? Los mayores. ¿No es cierto? Todos estos fallecimientos que hemos tenido, la mayoría fueron mayores de 60 años y de 70 años. Entonces, el problema es que estos chicos van a ir a Bariloche, van a venir y van a estar en casa, en contacto con sus padres, en contacto con sus abuelos, con sus tíos, y ahí empezamos, ¿no es cierto?, la cadena ascendente del contagio del virus. Y bueno, y podemos llegar a tiempo y a veces no podemos llegar a tiempo, y a quien le toca perder un familiar por esto, me parece que solamente lo entiende quien lo perdió. Sí, ahí es el momento que a lo mejor cae la ficha, pero ya es tarde, ¿eh? Ya es tarde, pero vale la pena advertirlo. Sí, obviamente. Vale la pena advertirlo de que si estos chicos van a Bariloche o a cualquier otro lado que vayan, cuando salen de la provincia, el confinamiento preventivo, el aislamiento preventivo deben cumplirlo. Doctor, le agradecemos su tiempo, muy claro como siempre, las puertas están abiertas, ya estamos preparando algo lindo también para que la gente, los televidentes también lo compartan, como va a ser el consultorio de cada mañana, eso dentro de poquito. Bueno, Ignacio y Joana, yo les agradezco a ustedes por darnos la oportunidad para poder explicar un poquito la realidad sanitaria y bueno, y volver a pedirle a ustedes y a toda la gente de nuestra ciudad que por favor usemos el barbijo, que por favor evitemos los lugares donde hay mucha gente, que mantengamos el distanciamiento social y que por sobre todas las cosas nos cuidemos, porque es la única forma de que podamos tener resultados positivos y que disminuyamos, ¿no es cierto?, los casos positivos en nuestra ciudad.